Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la presentación del curso Elaboración y Presentación de Tesis 2, correspondientes al 44º ciclo de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy tendremos nuestra sesión número 8. Previamente, antes de iniciar la sesión, daremos, como siempre, cierta información. Buenos días, María Teresa. Tenemos cierta información para estar atentos. Ya se encuentra subido en la plataforma el módulo número 8 correspondiente a lo de esta sesión para aquellas personas que tengan acceso a dicha plataforma. También ahí les recuerdo que algunos todavía tienen pendiente su tarea de la semana pasada, lo de la hipótesis. Tienen hoy hasta las 17 horas para poder subir dicha tarea. Para la otra semana tienen una tarea sencilla que está dividida en dos partes. La número 1 es que van a elaborar su cronograma de actividades. Eso vamos a ver precisamente hoy cómo se elabora un cronograma de actividades para la elaboración de su tesis o la presentación de su trabajo final. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Lo pueden utilizar cualquier formato, lo pueden hacer en Word, en Excel, en OneNote, cualquier formato que ustedes quieran, lo pueden hacer en PowerPoint, eso es lo de menos. Siempre lo tienen que convertir a PDF y subirlo a la plataforma. Lo que quiero ver es cuánto tiempo, según ustedes, les llevó o les lleva a hacer su tesis. Y la otra sección que está dividida la tarea es hacer su presupuesto. En cuanto, según ustedes, les salió o les va a salir su tesis. Tienen que manejar lo más específico y lo más detallado ese tipo de presupuesto. Eso también lo vamos a ver el día de hoy, cómo se elabora el presupuesto para la presentación o elaboración de tesis. Ese trabajo tiene un punteo de 10 puntos, con eso estamos llegando a 80. Y en la próxima semana estaremos subiendo ya el examen final para que ustedes lo puedan elaborar, tratando de que por lo menos unos 2 semanas antes, este curso termina el 13 de noviembre, unas 2 semanas antes, yo ya tenga ya los resultados finales, tenga aquellas personas que lograron obtener el 71 más con la asistencia completa, para poder subir esa a la base de datos o a la plataforma de cursos libres y lo más pronto posible les pueda llegar su diploma. La fecha de examen sí va a ser una y exclusivamente el día que yo les voy a avisar el día que está programado. No puedo dejar otra fecha para examen porque si no eso nos va a atrasar en la presentación de los cuadros. Las tareas no había ningún problema, pero en el examen final sí va a haber una fecha establecida. Tratando de que su diploma les llegue por lo menos antes de diciembre. Recuerden que en diciembre ya entran en vacaciones en la universidad. Si no, pues les estaría llegando hasta el otro año su diploma. Sí es un poquito tardado que les llegue el diploma. Recuerden la cantidad de personas que hay en este curso, más la cantidad que hay en tesis 1, más lo de los martes y los jueves. Entonces, tengan un poquito de paciencia, también sean un poquito considerados con las personas de cursos libres en la presentación de sus diplomas. De que les va a llegar, les va a llegar. Bueno, no sé si hay alguna duda, hay alguna interrogante. El día de hoy vamos a abordar propiamente un tema. El tema de hoy tal vez va a ser muy corto, tal vez nos va a llevar alrededor de media hora, 45 minutos, porque este es un tema eminentemente personal. Algunas personas, algunos asesores o algunos encargados de metodología sí piden este marco y a veces no lo piden. Va a depender del asesor o va a depender del encargado o va a depender del encargado o de los instructivos que se encuentren en su facultad. Esto, si usted está elaborando su anteproyecto, protocolo o diseño de tesis, este marco sí va en ese anteproyecto. Porque es lo que a usted le va a servir para hacer su trabajo de campo o para hacer su tesis propiamente. Ahora, si usted está haciendo el informe final, está haciendo ya la presentación de sus capítulos finales, este marco no va, porque usted ya hizo la tesis propiamente. Ahorita se van a dar cuenta por qué esa diferencia. Esto solo va en el anteproyecto o protocolo de diseño de tesis. Más adelante vamos a ver por qué esa diferencia, por qué esa situación.
Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy va a ser única y exclusivamente abordar lo que es el marco administrativo. En este momento voy a compartir pantalla para poder iniciar ya la presentación. Permítame un momentito. Bueno, dice bien, pues, el marco administrativo en sí es una etapa o es un proceso que me va a servir para lo que es propiamente planificarme, para poder detallar o poder especificar todas las actividades o todos los recursos que yo voy a necesitar o que yo voy a considerar que son necesarios o fueron necesarios para realizar mi trabajo de investigación o realizar mi tesis propiamente. Aquí yo voy a detallar lo más específico, todos esos detalles, todos esos recursos que yo necesito o necesité para hacer la investigación. Aquí yo voy a detallar y voy a especificar específicamente cómo, qué tipo de materiales, qué tipo de recursos, qué tipo de bibliografía, cómo me organizo yo mismo, cómo organizo las actividades que voy a hacer o realicé para la presentación de ese tipo de trabajo. El marco administrativo, además de que es una planificación, me sirve para ordenarme a mí mismo, para tener esa misión o esa visión o esa estrategia de todos esos pasos que yo he planteado, desde lo que era la elección del tema hasta la presentación de mi examen público. Todos esos detalles los debo de tomar en cuenta. En este marco administrativo, cuando yo elabore una fase, que es el famoso cronograma, debo de tomar en cuenta hasta aspectos burocráticos de mi universidad o de mi escuela. Aspectos burocráticos sería desde lo que es la presentación del tema, de lo que es la elección del tema, de lo que es la aprobación o los dictámenes, hasta lo que sería ya aspectos de pagos de exámenes, pagos de matrículas consolidadas, pagos del examen general o el examen público. Todos esos detalles los debo de tomar en cuenta y los debo de enmarcar aquí en esta fase, porque eso me va a permitir a mí tener ese orden, tener ese marco lógico para poder presentar ese resultado que yo estoy haciendo en algún momento. Entonces, ¿qué es en sí el marco administrativo? Es todo proyecto que usted vaya a realizar o toda investigación, toda tesis que usted vaya a hacer, ya sea tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, cualquier trabajo que usted vaya a hacer, necesita tener una logística, necesita tener una forma de poder realizar ese proyecto, ese plan, esa estrategia, esas tácticas, para de alguna forma poder ahorrar, poder reducir costos y poder invertir tiempo y recursos para el mejor desarrollo de ese proyecto que estamos desarrollando. Este marco administrativo es eminentemente personal, es eminentemente de usted. Es una de las pocas fases en el cual el asesor o el encargado de metodología no le puede hacer ningún tipo de cambio, porque aquí depende de sus recursos, depende de su factor monetario, por decirlo de alguna manera. Usted tiene determinada cantidad predeterminada para invertir en su tesis. Entonces no puede venir el asesor, ni puede venir el encargado de metodología a decirle que eso está mal. Podrá hacer algún tipo de sugerencia, pues mire, disculpe, creo que está haciendo demasiados gastos en tal rubro. Él le podrá hacer algún tipo de, pero ya dependerá de usted si acepta o no acepta ese tipo de cambios. Previamente, para hacer el marco administrativo, debo de responder 3 preguntas para elaborar este proceso. Repito, si usted está haciendo el anteproyecto, tiene que hacer esta fase, el marco administrativo. Pero si usted ya está en la fase de la presentación de sus capítulos finales, esto no va en el informe final. Ahí, más adelante vamos a ver por qué es la razón. La primera pregunta que tenemos que ver es, ¿cómo voy a lograr o cómo voy a realizar mi proyecto? Eso ya lo he tenido yo, de alguna forma, a través de mi marco conceptual, a través de mis hipótesis, a través de mi marco metodológico. Aquí yo voy a responder esa pregunta en una hoja o 2 hojas, sencillamente, para poder explicarle a esta persona, en este caso al asesor, cómo me voy a organizar yo, cómo voy a hacer todo ese proceso.
Supuestamente el asesor o el encargado de metodología ha leído todos mis pasos anteriores o va a leer todos mis pasos anteriores. Sabe cuáles son ese tipo de estrategias que yo tengo, pero aquí debo de plasmarlas, aquí debo de organizarme para poder realizar dicho proyecto o para poder realizar dicha investigación. La pregunta número 2 que debo de responder es, ¿con qué recursos me voy a organizar? Aquí entrarían recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. ¿Cómo yo me encuentro accesible o cómo yo encuentro ese tipo de material para poder realizar mi trabajo en forma personal? Y si lo estoy haciendo en grupo, mi tesis la estoy haciendo en grupo, mi trabajo o mi proyecto está haciéndolo en grupo, también debo de organizarme, debo de delegar funciones, pero esa delegación debe de ser flexible. Eso sí, si soy flexible, también debo de cumplir. Debo de delegar esas funciones, pero no significa que a uno le voy a dar una parte de la tesis y a otro le voy a dar la parte. Como dijimos la semana pasada, es un trabajo en equipo, en el cual todos deben de hacer, si estamos trabajando en equipo. Ahora, si lo estoy haciendo en forma individual, aquí voy a detallar específicamente ese tipo de organización. Y la pregunta más importante, la esencia en sí de mi trabajo de tesis. ¿Cuánto tiempo me va a llevar realizar mi tesis? Desde lo que era la elección del tema, desde que yo decía, este año me voy a graduar, este año tengo planeado hacer mi tesis. Aquí deben de tomar en cuenta ustedes, debemos de hablar de 1 año a 1 año y medio para realizar mi tesis. Tomen en cuenta, como dijimos al inicio, aspectos burocráticos de su universidad, aspectos personales. Puede ser que usted tenga dos opciones. Uno, se enfoque única y exclusivamente a hacer su tesis y usted no trabaje, gracias a Dios tiene esa facilidad, entonces, pero eso le va a llevar tiempo, no crea que va a ser de 1 o 2 meses, como lo vimos la semana pasada, ese 1 o 2 meses va a ser solo para hacer mi trabajo de campo propiamente. Aquí entonces debo de detallar cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso. Ahora, si no me puedo dar, entre comillas, ese lujo de dedicarme única y exclusivamente a la tesis, debo de ver esos detalles de mi trabajo, aspectos familiares, aspectos de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Debo de tomar en cuenta todos esos detalles, aspectos de salud, aspectos profesionales, si estoy estudiando otra carrera. Entonces, debo de tomar en cuenta esos detalles. Y eso lo vamos a ver específicamente. Entonces, ¿qué elementos lleva en sí el marco administrativo? El marco administrativo lleva 5 sencillos pasos. 1. Recursos. El presupuesto, el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos. Ahorita vamos a abordar cada uno de ellos, qué incluye y cómo se debe de desarrollar esos aspectos. Como repito, son aspectos administrativos, son aspectos personales. Repito, en esta sección, el asesor o el encargado de metodología no puede intervenir. O sea, le podrá sugerir, pero él no le puede decir, no, mire, ese presupuesto que usted tiene es muy pequeño, usted invierta más dinero, porque eso es lo que usted tiene, con lo que usted dispone. En los otros marcos, el marco conceptual, el marco referencial, el marco metodológico, ahí sí pueden ellos indicarle que está mal o que le hace falta, o ampliar o reducir. Pero en este no, esto es eminentemente personal. Vamos a iniciar con el paso número 1, el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades lo vamos a definir como el tiempo que va transcurrido entre un evento y otro evento, y lo vamos a medir por unidades de tiempo. Esas unidades de tiempo pueden ser años, meses o semanas. Es muy raro que alguien lo defina por días, por horas o por minutos. Eso ya es ser demasiado rígido. Este cronograma tiene que ser también flexible, porque en algún momento yo no sé qué es lo que qué va a suceder dentro de 4 o 5 meses propiamente. También, algo que ustedes deben de tomar en cuenta, por ejemplo, aquellas personas que todavía no hayan cerrado. Si usted tiene planeado empezar a hacer su trabajo, vaya mejor empezar a hacer su tesis, vaya paso por paso. Primero cierre, haga sus seminarios. Cuando haya cerrado, elabore sus privados, porque sus privados le va a llevar mucho tiempo. Porque hay muchas personas que, digamos, ahorita en noviembre cierran sus 5 o 6 años de la carrera. Y ellos dicen, bueno, voy a empezar a hacer mi tesis ahorita. Y mi tesis va a ser tal tema y va a ser tal problema y están emocionados. Muy bien.
presentan su anteproyecto, se los aprueban en la universidad y el otro año cuando regresan, allá en febrero, marzo, abril, programan o les ponen una fecha para sus exámenes privados. Entonces, en algún momento usted tiene que dejar la tesis. Y puede ser que cuando usted haya salido de sus privados, allá por mayo, junio o julio, es el tiempo que estamos llevando, porque no es solo de ir a meterme a hacer el privado propiamente. Entonces, cuando ya salgo de esa fase, puede ser que ya el tema ya no tenga tanto interés, ya me haya surgido otros gustos, ya me haya surgido otra preferencia, o siga con ese mismo interés. Entonces, ese cronograma me va a servir para programar, para calcular el tiempo de cada una de las actividades que voy a realizar o que realicé. Aquí también voy a tomar en cuenta que debe ser un compromiso personal. Debo de cumplir cada una de esas fases. En los cronogramas hay que poner siempre el tiempo estimado y el tiempo ejecutado. Porque puede ser que yo tenga planificado lo que es hacer mi prueba piloto, pero por algún inconveniente la hice o no la hice. Si no pude realizar esa prueba piloto, en algún momento voy a trazar los otros pasos, voy a de alguna forma a perjudicar o voy a de alguna forma a ser más incongruente con lo que estoy haciendo. También debo de tomar en cuenta el tiempo que va a dedicar mi asesor a la revisión de mi anteproyecto o a la revisión de mi trabajo propiamente. Recuérdense, yo no le puedo poner el tiempo a él, depende del tiempo. Puede ser que él se dedique a 15 minutos a la semana para revisar mi trabajo, o tenga programado revisarlo una vez al mes, o tenga programado dedicarme 5 horas diarias a mi trabajo. Yo no sé, recuerden que él tiene otro tipo de actividades. Como también debo de tomar en cuenta, y lo dijimos en un inicio, aspectos burocráticos de la universidad. Como decimos en buen término, Chapín, usted sabe cómo es su gente en su facultad, cómo es la gente en su escuela, cuánto le lleva a hacer cada fase propiamente. Entonces viene usted, presenta su anteproyecto, en lo que se lo aprueban, en lo que le dan el dictamen, puede ser que pasen 15 días, un mes o meses propiamente, usted no lo sabe. Entonces debe de organizar ese tipo de cronograma, ese tipo de actividades, esa secuencia basado en esa situación. También tome en cuenta que en el cronograma voy a basarme en una de las fases que vimos la semana pasada, en ese posible bosquejo preliminar de temas, en también detallar mi trabajo de campo, cuánto tiempo me vaya a llevar esas encuestas, esas entrevistas, esas mesas redondas, esos paneles, esos foros, o cuánto tiempo me va a llevar, si yo no voy a hacer hipótesis, en hacer esa teoría. También aquí debo de incluir en ese cronograma. Ese cronograma lo debo de hacer anualmente. ¿Por qué? Porque, como repito, hay ciertos meses en que mi facultad o en mi escuela o mi universidad puede estar cerrada. Por ejemplo, los que somos de la San Carlos, sabemos que los meses de marzo y abril hay ciertas actividades que ocasionan un corte en las actividades administrativas. La huelga de Dolores, por ejemplo. Entonces, si yo estamos ahorita en el mes de marzo, llevo ahorita mi anteproyecto y sé que la otra semana la declaratoria, sé que voy a perder 15 a 22 días. Ese documento va a quedar guardado ahí, va a estar engavetado esos 15, 22 días. Hasta cuando ellos regresen y el encargado de metodología lo revise, me va a dar ese dictamen. Igual, si voy a presentarlo a finales de noviembre, hay aspectos administrativos, hay licenciados que en lo que es diciembre ya están de vacaciones. Va a quedar ese tiempo ahí de alguna forma, vuelvo a repetir, como engavetado. Entonces, debo de tomar eso en cuenta. En las universidades privadas, pues también hay esos periodos de vacaciones, esos periodos en que algunas facultades programan o a través de ese cronograma de actividades de la facultad indican cuándo se debe de entregar anteproyectos o protocolos, cuándo se tiene programado las fechas de exámenes públicos o de exámenes privados. Debo de tomar en cuenta esos aspectos a la hora de hacer mi cronograma. Entonces, por eso se habla de años. Por eso, como siempre hemos dicho, una tesis está alrededor de un año, año y medio. Si lo hacemos tranquilo, si lo hacemos despacio. Recuerde, si usted tiene otro tipo de actividades. Ahora, aunque usted se dedicara completamente a hacer su tesis,
usted de alguna forma no va a entrar en esa especie como de estrés, esa especie como de presión a querer terminar. Hágalo despacio, hágalo tranquilo en ese sentido. Nadie lo está corriendo en ese sentido. Entonces, en el cronograma voy a de alguna forma, como repito, a calcular el tiempo para hacer cada una de las actividades. Desde la elección del tema, la presentación, si voy a hacer mis pruebas piloto, la elaboración de mi anteproyecto, protocolo o diseño de tesis, el trabajo de campo, el tiempo que me va a llevar para hacer mi informe final, el tiempo que me va a llevar para la presentación ante el encargado de metodología, ante el asesor, para ir cumpliendo con cada uno de los pasos, y más o menos para cuando tenga yo programado la presentación de mi examen público o de mi examen general. Entonces, ahí debo de ir indicando cada una de esas partes. Y también debo de incluir dentro de eso retroalimentaciones, porque puede ser que en algún momento, alguna de las fases que yo esté haciendo, necesito regresar o necesito hacer algún tipo de cambios. Entonces, debo de indicarlo ahí propiamente en ese sentido. Tenemos el inciso número 2, los recursos. Los recursos es la razón más importante de todo proyecto, es lo que en sí me va a dar la factibilidad o no factibilidad para poder hacer propiamente este trabajo o hacer esta tesis. Estos recursos los puedo obtener yo en forma personal o los puedo obtener a través de alguna institución, que no tiene nada de mal en ese sentido. Aquí voy a tratar de alguna forma de ver cómo tengo acceso a ese tipo de material, cómo los voy a utilizar y cómo de alguna forma voy a tener algún tipo de imprevisto o algún tipo de situación. Porque debo también de prevenir, debo tener esos planes de contingencia por cualquier situación, con el debido respeto, Por ejemplo, las señoritas tienen planificado hacer su tesis, pero se los digo con todo respeto. Pero, ¿qué sucede si en esos momentos resultan embarazadas, por decirlo de alguna situación? Entonces, no van a estar haciendo su trabajo trabajo de campo con 9 meses de gestación, pues ustedes van a ver primero su salud, por decirlo de alguna manera. O también tener, en el caso de los hombres, prevenir en algún momento qué sucede, eso va también para las mujeres, qué sucede si en algún momento, si yo estoy trabajando, me despiden de algún momento, me quedo sin un trabajo, o hay algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema familiar. Entonces, debo de saber cómo obtengo esos tipos de recursos para presentarlos. ¿Cómo se dividen los recursos? Tenemos primero los recursos humanos. Son todas las personas que voy a enumerar que van a ser necesarias para hacer mi trabajo de investigación. Si lo estoy haciendo en forma individual, soy el recurso humano más importante, soy yo mismo. Ahí me debo indicar quién soy yo. Debo indicar el asesor, debo indicar el encargado de metodología. Si tengo algún personal de apoyo, algún amigo, algún hijo, mi pareja o alguien que me esté ayudando propiamente a hacer mi trabajo. Me refiero en el aspecto, por ejemplo, de hacer trabajo de campo. No va a haber alguien que va a estar conmigo haciendo la tesis propiamente, eso es distinto. Si estoy trabajando mi tesis en grupo, también aquí debo de indicar quiénes son esos, es un grupo de 2 o es un grupo de 3 o de 4 o de 5 y cada función o cada detalle que va a tener cada uno de ellos. Y cada uno de ellos va a hacer todas las partes porque es trabajo en equipo. No estoy delegando, sino que estoy de alguna forma indicando cuál es el puesto dentro del trabajo de tesis, pero entre todos lo hacemos, como dijimos la semana pasada. Aquí no nos podemos dividir. Bueno, fulanito tal vas a hacer el marco conceptual, Juan Pérez vas a hacer el marco teórico y yo me voy a hacer las conclusiones. No, entre todos vamos a hacer y entre todos tenemos ese tiempo, nos hemos organizado. Entonces, ese es el recurso humano. Empezando por usted mismo, empezando por su asesor, el encargado de metodología, el personal de apoyo, hasta el grupo con el cual usted va a trabajar, porque también ese es un recurso humano. Usted va a ir a una institución, va a ir a una comunidad, el grupo de estudio, el que usted planteó en su delimitación, el que usted indicó en el planteamiento del problema, el que usted indicó en su hipótesis, aquí debe de indicar cuál es ese grupo, el grupo de jóvenes comprendidos entre los 17 y 18 años de tal municipio, o no sé, ahí usted va a determinar ese grupo de estudio. Tenemos el número 2, recursos materiales. Son todos los equipos que usted va a necesitar o que usted va a describir, que va a presentar o va a detallar para el desarrollo de su investigación. Si lo vemos desde el punto de vista contable, sería todo lo que es mobiliario y equipo.
que usted necesite para hacer eso. Aquí entraría papelería, útiles escolares, computadora, lo que sería reglas, lo que sería el aspecto de transporte, lo que sería de escritorios, la alimentación, lo que sería el aspecto de vestuario, lo que sería aspectos de, también lo que, aspectos de acceso de internet, acceso de luz, de agua, todo lo que usted vaya a necesitar para, de alguna forma, le sea más fácil su trabajo. Y lo debe de describir, debe de especificar cada uno de ellos. ¿Y por qué necesita eso? Como lo dijimos en las primeras sesiones, si usted en algún momento tiene su computadora, tenga respaldo a sus trabajos, para que no diga, es que me robaron la computadora y ahí va mi tesis. Si me arruinó la computadora, pues tengo otra, o como dijimos anteriormente, suba todo su material a la nube propiamente, para que cualquier problema que le suceda a esa computadora o a la máquina de escribir, porque hay personas que todavía hacen su tesis a máquina de escribir, entonces no haya ningún inconveniente, no haya esa excusa de que lo perdí o que se extravió, sencillamente. Se me arruinó la computadora o me robaron la computadora o entró un virus a la computadora, pues no hay problema. En lo que la reparo, en lo que mando a arreglar esa computadora, tengo todo mi material en la nube y la descargo o lo tengo en mis correos electrónicos. Porque mientras más detalle esos recursos materiales me va a servir para esta fase, que esta es la más importante, los recursos económicos. Aquí es todo el dinero que yo voy a utilizar para costear mi trabajo. Y debo de indicar ese financiamiento, debo de indicar ese presupuesto de operación. Aquí voy a llevar yo toda la contabilidad de todo el dinero. No importa que sea mi dinero, pero debo de detallarlo, debo de ser lo más específico. Si en algún momento alguien me va a dar algún tipo de financiamiento, ese financiamiento puede ser interno o externo. Por ejemplo, el financiamiento interno puede ser mis ahorros. Yo tengo cierta cantidad predeterminada para mi tesis, lo he ido ahorrando y es lo que yo logré juntar. Por decir una cantidad, 5,000 quetzales, por decir una cantidad. Entonces, debo de desglosar ese dinero, debo de especificar en qué me lo voy a gastar. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo que una persona me dé dinero, ya sea un préstamo o sencillamente mi papá, mi mamá, mi pareja, mis hijos o un amigo o una institución me dé el 100% de esos recursos o me dé el 50% o el 30%. No tiene nada de malo. Ese dinero no es mío. Si me lo está dando una institución, debo de desglosarlo, porque a él le debo de responder. Y si mi papá me lo dio, mi mamá me lo dio, mi pareja me lo dio, también debo de desglosar. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona quiere saber en qué se ha gastado el dinero que le di a fulanito de tal para hacer su tesis. Debo llevar ese control contable, esas facturas, ese tipo de gastos, esos recibos, porque si en algún momento esta institución me dice, mire, fulanito tal, nosotros le dimos 10,000 quetzales para hacer su tesis. Eso fue hace un año. Queremos ver qué está sucediendo, qué pasó, porque nosotros debemos de contabilizar eso dentro de nuestra empresa. Usted debe ir presentando esas facturas, debe ir presentando esos resultados. Recuerden que ese no es dinero suyo. Y como vuelvo a repetir, aunque fuera dinero suyo, también debe de indicar ese financiamiento. Debe de indicar de dónde viene esa fuente de dinero. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted no lo detalla, y X o Y razón, hay algún problema con su tesis, algunos van a decir que exagerado, pero más vale curarse en espantos, pues como decimos en Guatemala. Tiene algún tipo de problemas, pueden hacer algún tipo de auditoría a usted mismo y podemos detectar que hubo lavado de dinero aquí propiamente en hacer su tesis. Hay que tomar en cuenta eso, pues propiamente, ese tipo de autofinanciamiento, ya sea interno o externo. También, si voy a hacer un préstamo, debo de tomar en cuenta esos intereses a corto o largo plazo. ¿Cómo voy a poder financiar posterior ese tipo de gasto o ese tipo de inversión que estoy haciendo a través de ese financiamiento? Ahora, si viene mi papá o viene mi mamá o viene mi pareja o quien sea y me dio ese dinero, vuelvo a repetir, debo de entregarle cuentas cabales. No puedo decir, me dieron 10,000 quetzales y lo va a hacer para mi tesis y resultó que me compré un equipo de sonido o me compré un carro. Ellos quieren saber en qué se ha gastado ese dinero, ya sea su familia o la institución a la cual le dio ese tipo de financiamiento. Teniendo en cuenta eso, entonces, teniendo en cuenta donde voy a tener mi financiamiento,
ya elaboro mi presupuesto de operación. Ese presupuesto de operaciones va a incluir todos los rubros de gastos, de costos que voy a utilizar para mis materiales humanos, para mis materiales, mis recursos materiales o mis recursos financieros. Aquí los voy a utilizar. Movilización, honorarios. Si en algún momento hay una persona que me está ayudando a hacer este tipo de trabajo de campo, pues por lo menos, aunque sea, le voy a dar un porcentaje o cierta cantidad. Y ese tipo de presupuesto lo debo de manejar mensual. No voy a hacer un presupuesto donde voy a indicar personal de apoyo 100 quetzales. No sé cuánto es ese personal de apoyo. Y no le voy a dar 100 quetzales por 6 meses de trabajo, pues en ese sentido. Adquisición de equipo. Ahí debo detallar qué equipo adquirí, cómo lo adquirí, los modelos, los gastos que tuve. Adquisición de una computadora, debo de indicar el modelo, debo de indicar cuánto me costó ese tipo de computadora. Si tengo otra de respaldo también, debo de tomar en cuenta la depreciación de los materiales, la depreciación del vehículo, hasta la depreciación de mi vestuario, por decirlo de una manera. En un momento necesito hacer un trabajo de campo, tengo que ir a determinada comunidad, no voy todos los días en carro, me voy a poder transportar aunque sea en bicicleta o a pie, pero se va a ir depredando mi vehículo o mis zapatos, por decirlo de alguna manera. Todo eso va a ir en base al cronograma que yo elaboré propiamente. También debo de tomar en cuenta gastos que en algún momento haga con las reuniones con mi asesor. Le voy a decir, mire, ¿será que nos podemos reunir tal día en McDonald's o en Campero o en Burger King de determinado lugar? No lo va a llevar solo ahí, ni siquiera, por lo menos le va a invitar una taza de café. O si esta persona, usted no sabe, tal vez le va a pedir un menú amplio y usted, yo solo traía 100 quetzales y este se me gastó los 100 quetzales en el menú. O sea, debe de tener todo ese tipo de situación. Y debe dejar algo muy importante. Debe de tomar en cuenta gastos imprevistos. Debe dejar un porcentaje para esos gastos que usted no sabe que se le puedan presentar. Se calcula más o menos entre un 10 a un 15% para esos gastos que usted no los tenga predeterminados. Tome en cuenta las impresiones, tome en cuenta luz, agua, teléfono, todos esos detalles. Y en algún momento, ese 10% por algún inconveniente que a usted se le vaya a presentar. O también tome en cuenta, si la institución X o tal persona me está dando cierto porcentaje para mi presupuesto general, aquí también debo de indicar. Aquí debo de alguna forma saber manejar ese tipo de imprevistos. Si estoy pidiendo un préstamo, también debo de incluir aquí los intereses, si voy a estar pagando mensual o semanal o anual, pues, pero debo de incluir todo ese aspecto. Mientras más detalle el presupuesto, más sencillo me va a ser mi trabajo. ¿Por qué? Porque voy a tener cuentas claras, como dice el refrán, cuentas claras, amistades seguras, por decirlo. Y aunque fuera su dinero, usted también debe de aprender a llevar ese tipo de orden, a saber en qué va a ser, en qué va a gastar cada uno de ellos. Y aquí vienen los tipos de gastos. Ese presupuesto, ese proyecto, ese presupuesto, esa tesis, contablemente lleva dos tipos de costos o lleva dos tipos de gastos. Los que son de económica los conocen más detenidamente, pero para nosotros nos va a servir de alguna forma. Los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos en el cual yo voy a de alguna forma a utilizar o voy a de alguna forma a generar ese tipo de presupuesto. Recuérdense, si estoy trabajando, cierta parte de mi presupuesto, de mi salario, lo voy a determinar para ahorrarlo para mi tesis, pero no voy a olvidarme gastos familiares, no voy a olvidar gastos de la colegiatura de mis hijos, no voy a olvidar los gastos del pago de la universidad, no voy a olvidar pagos de idiomas. Por ejemplo, usted sabe que para poder graduarse también tengo que sacar un idioma, tengo que invertir propiamente. Entonces usted sabrá esos costos que tiene, sabrá cómo se está gastando su salario. Y aunque les hayan dado el dinero, o se los hayan regalado, como sea, de alguna forma, también tiene que tomar en cuenta esos detalles, en qué está invirtiendo, esos elementos de consumo, esos gastos de administración y de servicios, para que usted pueda presentarle a esa persona sus gastos, poder presentarle. No puede estar diciendo, mira, fíjate que vos me diste 5,000 quetzales,
pero necesito otros 5,000 quetzales, porque no me alcanzó para estar haciendo la tesis. Aunque se lo pida a su papá, a su mamá, su papá le va a decir, está bien, yo te los doy, pero quiero saber en qué te gastaste los primeros 5,000. O si va a ir a una institución, recuerde que en una institución ya está presupuestado colaboración, si es una buena institución, colaboración hacia o entregar cierta cantidad de dinero a los colaboradores para realización de tesis. Ellos ya tienen un presupuesto predeterminado. No puede estar llegar cada mes y decir, mire, deme otros 5,000, deme otros 5,000, deme otros 5,000, porque entonces no se los van a dar, más bien le va a decir, devuélveme lo que me ha dado, o lo que yo le he dado. Y eso me va a permitir saber también mis costos indirectos. Los costos indirectos son todos aquellos que generalmente yo no sé cuánto vaya a gastar. De alguna forma, tengo planificado o tengo previsto esos posibles gastos, pero no sé si me aumentan o disminuyen. Entre esos costos indirectos está la luz, el agua, está el pago de teléfonos, está mi aseo, porque si voy a un determinado lugar, si voy a una comunidad, voy a tener que, por ejemplo, si estoy haciendo mi EPS, voy a ir a hacer mi tesis a la comunidad de San Pedro Cachao, la comunidad de San Jorge en Zacapa, propiamente, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar un tiempo. Aunque me vaya a quedar una casa de un familiar que esté allá, pues por lo menos debo de darle algo, pues no voy a ser tan, así como decimos, tan grueso de solo ir y ya, gracias, ahí te voy a poner en agradecimientos de mi tesis. No, por lo menos pago la luz, pago el internet, pago esa depreciación del vehículo, le voy a pagar a mi secretaria o a la persona que está colaborando para hacer mi trabajo de campo, que no tiene nada de malo que usted de alguna forma redacte en manualmente o máquina de escribir o en la computadora, redacte su tesis y se lo dé a otra persona para que ella le vaya viendo las faltas de ortografía o ella le vaya transcribiendo lo que usted hizo en su cuaderno de notas, por decirlo de alguna manera. No tiene nada de malo eso. Cuando usted ya tiene ese trabajo transcrito, usted lo va a ir modificando porque es su tesis, no es la tesis de ella. Tome en cuenta los gastos que va a utilizar usted en hacer las boletas de encuestas, la boleta de cuestionario, cuando usted va a necesitar una grabadora, una cámara de video, cuando dijimos anteriormente, cuando usted se va a reunir con su asesor, esas reuniones que va a tener con él o con ella propiamente, aspectos de mensajería también, puede ser que el asesor le diga, mira, yo quiero tu trabajo impreso. Ya me lo mandaste digital, pero lo quiero impreso, lo quiero leer, porque me lo voy a llevar a mi casa o me lo voy a llevar a tal lugar. Entonces viene usted y dice, bueno, tengo que gastar en impresiones todo lo que llevo, todo lo que voy presentando, ya sea que se lo mande por mensajero o yo voy a dejarlo, pero tengo que tener imprevisto. Ahí me van a servir esos gastos imprevistos que en algún momento tomé en cuenta. Entonces, ya teniendo esa base, ya sabiéndome organizar a través de mi cronograma, ya teniendo en cuenta mi presupuesto y mis recursos, ya puedo pasar a la última fase de mi anteproyecto. Esa última fase es lo que se conoce como la bibliografía. No confundan bibliografía con referencia bibliográfica, eso es distinto. La referencia bibliográfica es ciertos libros, 4, 5, 6, utilicé para hacer mi marco conceptual o utilicé para hacer mi marco referencial o marco teórico. La bibliografía es todo el material que yo consulté o que me sirvió de base para hacer mi trabajo. ¿Se recuerdan cuando hablamos del tema de las fichas bibliográficas? Si yo he llevado un buen control a través de mis fichas bibliográficas, aquí, si estoy utilizando un programa informático, ya tengo la bibliografía. Ya solo la tengo que ordenar, primero por libros, luego por obras, por fuentes consultadas, ya sea fuentes de internet, fuentes hemerográficas, por direcciones electrónicas y por leyes. Debo de tomar en cuenta esos aspectos. Y debo de indicarlo ahí en la presentación final de mi anteproyecto o protocolo de tesis. Ahora, si estoy haciendo mi informe final, si ya voy a presentar mis capítulos, también debo de indicar la bibliografía. Algo que deben de tomar muy en cuenta. Y aquí viene la aclaración que hacíamos al inicio. Anexos no lleva un anteproyecto o diseño de investigación. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver en qué consisten esos anexos. Los anexos los voy a poner única y exclusivamente si estoy haciendo mi informe final. ¿Por qué? Porque en los anexos voy a incluir todos aquellos elementos que de alguna forma utilicé para hacer mi trabajo de campo o utilicé para hacer mi informe final. En el anteproyecto no va esta sección, eso lo tengan claro. En los anexos
va a ir, por ejemplo, los gráficos. Si en algún momento yo presenté o consulté gráficos de otras personas, si presenté estadísticas de otras personas, aquí debo de indicar esas gráficas. Es cierto, en el marco teórico utilicé alguna sección para colocar algunas pequeñas gráficas, pero no voy a colocar tantas tampoco, unas 2 o 3 y muchos. Aunque hay algunos asesores que en el marco teórico o marco referencial no piden gráficos, sencillamente quieren la teoría. Aquí también voy a incluir cuadros, esos cuadros estadísticos, algo muy importante. Y aquí se van a dar cuenta por qué no va dentro del anteproyecto. Voy a incluir fotografías de cómo es el proceso antes, durante y después del trabajo de investigación. Eso todo me sirve, por ejemplo, si estoy haciendo un EPS o si estoy haciendo ese trabajo de campo, para que me vean cómo hice yo ese proceso. Entonces, ese anexo lo voy a incluir ahí, todas esas fotografías, para que vean qué estoy haciendo. Organigramas, si en algún momento estoy trabajando dentro de una institución, voy a incluir el organigrama lineal, el organigrama militar o cualquier organigrama circular, cualquier otro tipo de organigrama que sea parte de esa institución, la misión y la visión, estatutos de esa institución, aquí los voy a incluir. También voy a incluir mapas o croquis del lugar donde voy a ir a investigar. Puede ser que yo lo conozca, pero debo de tener algún tipo de referencia para que con la persona que vaya, si en algún momento esa persona se me desaparece, pues le voy a dar ese mapa para que esta persona pueda regresar. Y aunque ustedes no lo crean, pero también puedo hacer algún tipo de mapa o croquis para las bibliotecas. ¿Se recuerda cuando hablamos del tema de la bibliografía o el tema de las fichas bibliográficas? Usted en la ficha bibliográfica le colocó el número de clasificación. Usted no puede ir en este momento a la biblioteca porque tiene que hacer otras actividades, está haciendo otras partes de su tesis, pero le va a decir a la persona que está colaborando con usted, mira, necesito que me vayas a sacar tal libro a tal biblioteca, anda a sacarle tal fotocopia. Aquí está la ficha y aquí está el número de referencia. Y si te cuesta encontrar el número de referencia, aquí está este croquis, para que cuando llegues a los anaqueles se pasen dónde está el libro. Porque piensa que esta persona no entienda el número de clasificación de la universidad, no entiende ese número que utiliza esa biblioteca. Entonces, mira, entras de tal forma y le va haciendo esa especie como de mapa, esa especie como de croquis, para que él sea más fácil, como ven aquí ustedes, la recolección de ese dato y que luego vayan a sacar esas fotocopias. También debo de incluir las estadísticas, las ilustraciones, todo ese tipo de material. En algún momento, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo su marco teórico, el asesor les puede pedir, usted consultó tal página, ¿verdad? Sí, de tal página de internet. Necesito que le tomen un screen, por decirlo de alguna forma, o le tomen pantallazo a esa página de internet para ver propiamente que usted utilizó esa página. Algunos podrán decir, ¿por qué no le pongo solo el link? No, ellos quieren ver realmente que esa página exista por alguna forma, porque puede ser que yo me falsifique esos links de alguna forma, pero el asesor quiere verificar eso. Entonces, esos anexos van a ir como complemento para mi informe final. En ese informe ya va a depender de dos situaciones. Uno, que mi asesor me indique, mire, creo que el organigrama no va, usted está demasiado material. Si voy a poner la boleta, dice bien, estoy hablando de la boleta de encuesta o la boleta de la entrevista, solo voy a poner el cuestionario o solo voy a poner la boleta. No voy a poner, si se hice 500 encuestas, no voy a poner en anexo las 500 encuestas. Eso no, solo pongo la boleta propiamente. Porque recuerden que esto ya lo tabulé y eso lo vamos a ver la otra semana. Cómo voy a presentar y cómo voy a interpretar esos resultados. Entonces no necesito poner en anexos esas 500 boletas, por decirlo de alguna manera. También voy a incluir, si en algún momento hice la grabación auditiva o la grabación visual, voy a hacer un pequeño resumen o un abstract de esas entrevistas. No la voy a poner completa, pues propiamente. Voy a poner ahí un pequeño de lo que esta persona o este grupo de personas me hicieron. En algún momento, si estoy haciendo una mesa redonda, un panel, estoy tomando esas fotografías, estoy tomando ese video, voy de alguna forma colocar ahí esa especie como de guión. Porque también, si voy a utilizar ese tipo de estrategias, si voy a grabar, debo de llevar un guión, debo de llevar una especie como de machote o un script para propiamente saber qué es lo que voy a hacer y cómo voy a actuar. Si voy a colocar la cámara, debo saber en dónde voy a colocar las cámaras para que las personas no se vean afectadas por esa cámara, como lo vimos la semana pasada. Si usted le lleva la cámara, hay personas que se ponen nerviosas o no van a actuar naturalmente. Entonces, debo de manejar también esos aspectos. Entonces, en los anexos,
previo consenso con su asesor o previo consenso con con su encargado de metodología, ellos le van a indicar qué es lo que usted debe de colocar ahí. No es obligatorio colocar los anexos, pero es una forma como de complemento para que vean cómo hizo usted su trabajo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso usted, si usted ya presentó o está en la fase de la elaboración de su anteproyecto o protocolo de tesis o diseño de tesis, se va a quedar en la bibliografía. Viene usted, presenta ese tipo de trabajo, se lo da a su asesor para que el asesor le dé un dictamen. Con ese dictamen viene usted y se va a su facultad o se va a su escuela, se reúne con el encargado de metodología y ahí le van a decir, puede empezar a hacer su trabajo de campo o puede empezar a hacer su trabajo, su tesis. Hasta que usted tiene el dictamen aprobado en su facultad o en su escuela, puede empezar a hacer la tesis propiamente. Tiene que tener ese dictamen. Entonces viene usted y hace esa situación. Luego, cuando ya tiene su informe final, cuando ya está haciendo sus capítulos finales, hace todo eso, ese tipo de dictámenes, ese tipo de capítulos, se lo presenta a su asesor y el asesor le va a dar un dictamen de aprobación de su informe final. Con eso viene usted, se va a su facultad, se va a su escuela, se lo presenta al encargado de metodología y ahí le van a nombrar otra persona. Esa no le hemos hablado y hasta hoy vamos a hablar de esa persona. El famoso revisor. La función del revisor es precisamente, como el mismo nombre dice, revisar su trabajo. Ver que esté cumpliendo usted con los dictámenes o esté cumpliendo usted con lo que el instructivo de su facultad indica. Tipos de fuentes, tipos de márgenes, interlineados, faltas de ortografía, porque pues en algún momento había colocado volcán con B alta y no se le dio cuenta a nadie, ni su asesor, ni la persona que le revisó, ni usted mismo. Entonces, mire, disculpe, aquí colocó volcán con B alta, le van a hacer ese tipo. Por ejemplo, en algunas facultades tiene que mandarlo a un revisor externo para que se vea esos detalles, aspectos de estilo, aspectos de redacción propiamente en ese sentido. Puede ser que usted sea muy, muy bueno para hablar, pero no supo escribirlo. Entonces, y a veces el asesor también no supo cómo expresarle o cómo decirle cómo mejorar ese tipo de redacción. Entonces, para eso me sirve el revisor. Algo que ustedes deben tomar en cuenta. El revisor no me puede votar mi tesis. El revisor se va a encargar de aspectos de estilo. Claro, habrá algún asesor que va a decir, mire, disculpe, con todo respeto, hay algunas secciones de su tesis que yo veo que están mal y le hago esta sugerencia o le hago esta observación para que usted la mejore ahí. Eso sí lo puede hacer él, pero no le puede decir, mire, su tesis no sirve, usted cambie la hipótesis, cambie el marco teórico, cambie el marco conceptual. El único que le puede hacer eso es el encargado de metodología o su asesor. El revisor únicamente se va a encargar de aspectos estéticos, por decirlo de alguna manera. Y ese es el gran problema, espero no meterme camisa 11 varas, pero ese es el gran problema en algunas universidades privadas. En algunas universidades privadas, cuando están el curso de predopéutica, supuestamente el asesor que está ahí con 30, 40 alumnos, se enfoca únicamente a aspectos de estilo, a que estén los márgenes, a que estén el aspecto de interlineados, a que estén las normas APA o las normas de Vancouver o las de Chicago, los pie de página tradicional. Y el asesor no va a ver ese aspecto de leer el trabajo. Recuérdense, tiene que leer 30 trabajos y él tiene que hacer un tipo de actividad, entonces él solo se va a aspectos estéticos. Y eso lo hace el revisor. En las universidades privadas siempre les van a nombrar un revisor. En San Carlos, como dijimos, hemos siempre dicho, nuestro asesor se encarga de ver, de guiarnos, de orientarnos en nuestro trabajo. Y aparte está el revisor. Como les digo, el revisor se va a encargar única y exclusivamente de ver esos detalles, de ver esos aspectos de presentación, esos aspectos de estilo propiamente. Entonces, ese es el proceso que usted va a hacer. Repito, si usted está en anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, entonces propiamente lo va a dejar hasta la bibliografía. Cuando usted hace su informe final, va a agregar los anexos. Y dentro de los anexos va el protocolo o diseño de tesis. Eso lo tomen en cuenta ustedes. Cuando haga su informe final, puede agregar ese anteproyecto, el que usted ya fue aprobado. Al inicio también tomen en cuenta, y esto guárdelo es muy importante, todos los dictámenes que le den en la universidad, todas esas cartas de nombramiento de asesor, de autorización del punto de tesis, de autorización de hacer su tesis, de autorización de la impresión, guárdenlas. Esas cartas, guárdenlas, porque esas cartas les van a servir más adelante cuando usted tenga que hacer el libro, cuando tenga que imprimir ese libro. Deben de ir ahí y deben de tener el respaldo.
porque también el encargado va a revisar que esas cartas sean originales, que usted no se las haya falsificado. Pues, no crean, hay gente que hace eso. Ya me falsifiqué la carta del asesor, me falsifiqué la carta del revisor. Las van a confrontar. Hay un control dentro de las universidades. Y eso ya es, cuando hablábamos del tema de la piratería, eso puede ser darle algún tipo de consecuencia legal si usted está modificando o haciendo fraudes en documentos. Entonces, guarde sus documentos, téngale esa copia y ese original. Bueno, a usted le van a entregar copia del original, porque el original se queda en su facultad o se queda en su escuela, por decirlo de una manera, pero usted guárdelo, porque usted no sabe, si usted pierde ese material, volver a hacer todo ese proceso burocrático, volver a hacer todo ese proceso, o en algún momento le puede venir el encargado de metodología o el revisor y decirle, mire, Herbert, yo no tengo su carta de autorización de tema, yo no tengo su carta que le dio el asesor para donde le aprobaron su anteproyecto. Si usted no tiene ese respaldo, tiene que volver a repetir todo el proceso. Pero si usted tiene esas copias, tiene ese apoyo de esas cartas, dice, aquí está la carta, mire, confróntela con lo que se encuentra en archivo de la facultad o en archivo de la escuela. Ahí le sirve como respaldo. Entonces, tome en cuenta todos esos detalles. Aclarándole la duda a Mercedes, debe de describir lo más detallado. Debe de describir cada uno de esos pasos, cada uno de esos instrumentos que usted va a detallar. Aunque la última parte de su pregunta, Herbert, eso lo vimos la semana pasada, cómo se presentan los instrumentos. Eso lo vimos la semana pasada como en el marco metodológico, Herbert. Ahí después vamos a aclarar esa duda con Herbert. Entonces, en ese anteproyecto, yo voy a describir los pasos que me sirvieron para hacer mi trabajo de campo y los aspectos personales, los aspectos administrativos de mi trabajo. Bueno, ¿alguna otra duda? Herbert, no sé si está, es que no le entiendo la última parte, cómo presentar esos instrumentos. Si esa es la parte del marco metodológico, lo vimos la semana pasada, Herbert. ¿Cómo hacer el marco metodológico? No, maestro, el asunto es que usted mencionó ahorita, va, que en anexos no, o sea, anexos solamente lleva, digamos, ya cuando presento mi tesis, ¿no? Sí. Va, entonces, acá me piden que en el proyecto ponga mi instrumento, pero hay una estructura, va, que se debe seguir y supuestamente donde lo tengo que poner, digamos, donde tengo que colocar sin anexos. Sí, el anteproyecto. Ajá, entonces me confunde un poco eso. No, mire, pues, el anteproyecto, mire, y eso es una duda que tenían en la otra sección. Yo aquí utilicé un esquema o un bosquejo, utilizando los instructivos de las 12, 13 universidades en Guatemala. Cada facultad o cada escuela tiene su instructivo. Puede ser ¿de qué facultad es usted? Psicología. Va, psicología. Digamos, su escuela de psicología pidió primero, digamos, el marco teórico, por decirlo así. Luego viene la justificación, luego el planteamiento del problema, luego la hoja de cotejo, luego vienen las hipótesis, luego los instrumentos. Ellos le van a pedir en el orden. Yo aquí seguí otro tipo de secuencia, una secuencia más lógica, una secuencia más establecida, pero depende de cada facultad, depende de cada escuela. Por eso es que usted, cuando llegue con el encargado de metodología, él o ella le debe de dar el instructivo. Ok, entendido, maestro. Muchas gracias. Sí, tenía duda en eso. Gracias. Bueno, mil disculpas, hubo un corte aquí de señal, pero ya logré regresar. Como repito, mil disculpas, fue un corte, un bajón de luz aquí.
Bueno, como repito, les van a dar un instructivo para la presentación de anteproyecto y un instructivo para la presentación del informe final. Y usted debe de seguir esos pasos. Yo aquí, pues recuerden que este es un curso intensivo, por decirlo de alguna manera, llevé un orden lógico de cómo se debe presentar esos pasos. Pero depende de cada facultad, depende de cada universidad, cómo le van a pedir ese orden. Lógico que no le van a pedir primero conclusiones, o sea, va a haber un orden lógico dentro de cada facultad. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. A ver. Sí, Astrid. Disculpe, licenciado, solo como comentario, ¿verdad? Ahora hay unas herramientas que se usan en el área de ingeniería de administración para determinar todo el tiempo, ¿verdad? Que es el CPM y el PER. El CPM le identifica a uno las holguras, el punto donde uno puede regresar, ¿verdad? O el tiempo máximo y el tiempo mínimo para ejecutar un proyecto. Eso ayuda muchas veces para ya tener establecidas, ¿verdad? Cuántas semanas se puede llevar, días o meses, y cuándo hay que hacer supervisiones, eso se marca en el GAN. Sí, y tomen en cuenta algo, como decíamos, los aspectos burocráticos de su facultad. Es que a veces sí les ponen, por ejemplo, en psicología, aprovechando para Herbert, en psicología sí le ponen, digamos, por decirlo así, mayo y junio, presentaciones de anteproyectos, y noviembre y diciembre, presentaciones de informe final. Hay facultades o escuelas que sí tienen programados para ciertos meses cuando se debe presentar cierto trabajo. Entonces, usted debe tomar en cuenta esas situaciones. Hay otras facultades o escuelas o universidades que son abiertos en ese sentido, en el cual usted hizo su cronograma, o como dice ahorita Astrid, y utilizó ese tipo de programa para poder hacer ese tipo de estructuración. Es una sugerencia que le hace ella, pues, en ese sentido. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, el cronograma y el presupuesto del sistema administrativo va de manera general, es decir, que va a tomar en cuenta el diagnóstico, fundamento. Mire Marisol, es que aspectos generales puede ser muy subjetivo. Mientras usted más detalle ese cronograma, mientras más detalle ese presupuesto, más sencillo le va a hacer su trabajo. O sea, repito, usted no va a poner, digamos, presentación de trabajos de campo, 5,000 quetzales. Especifique en qué se va a gastar esos 5,000 quetzales. ¿Cómo va a ser ese tipo de inversión? Que no puede poner, es que esos 5,000 puede ser transporte, puede ser fotocopias, organizar la mesa redonda, hacer la boleta, las impresiones. También tome en cuenta, y algo que deben incluir dentro de su presupuesto. Dependiendo la facultad, dependiendo la universidad, cierta cantidad de libros que ustedes tienen que mandar a imprimir o tienen que llamar a la imprenta propiamente. En algunas facultades pues les piden 25 libros, en algunas les piden 50, en otros les piden 100 libros. ¿Cuánto me va a costar en la imprenta hacer ese material? Ahí es un gasto imprevisto, pues en algún momento. La imprenta me va a cobrar dependiendo la cantidad de páginas que lleve mi tesis. Si es una tesis de licenciatura, anda entre los 75, exagerada, 150 páginas, por decirlo de alguna manera. Si es una de maestría, pues anda entre las 250 a 250. Si es una de doctorado, pues ya es más amplia, ya va a llegar entre 400 a 600 páginas. Entonces, en algunas, como lo vimos la semana pasada, por ejemplo, Astrid aquí no me lo podrá negar, en la rural, pues me piden 2 tomos para hacer mi tesis, o sea, me piden 2 libros. No sé cuántos libros tengo que entregar por cada tomo, eso es distinto, pues. Pero en la mayoría de universidades van a pedir 25 a 50 libros. Esos libros se van a ir a repartir a los centros de documentación, se quedan en su facultad, se van a repartir a otros centros de documentación y se va a la biblioteca central, de alguna manera, porque ahí se va a verificar y se va al colegio profesional de usted. Pues, si yo soy de derecho, unas copias se van a ir al colegio de abogados para que esté ese respaldo. Se queda en su centro de documentación y se va a otros lugares. Por eso debo de detallar todo eso. Es que, como repito, es su dinero
Y aunque me hayan dado dinero de otro lado, debo de detallarlo. Como dijimos, cuentas claras, amistades seguras. Entonces, Marisol, en su presupuesto, detállelo lo más posible. Igual el cronograma, ponga todas las actividades. Solo que el cronograma haga lo anual, mensual, si quiere por semanal, pues por ahí lo podríamos dejar. Ya diario ya es exagerado, pues. Ahora el presupuesto también, hágalo mensual. Ahorita voy, Ivonne. Estoy gastando 400 quetzales en fotocopias cada mes. Entonces, y son durante 7 meses que voy a estar haciendo mi tesis, entonces 400 por 7 me da 1800 que voy a estar en fotocopias. Pues, debo de desglosar todo ese aspecto. ¿Sí, Ivonne? No, no, nada, está todo claro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recapitulando. Para las personas que tienen acceso a la plataforma, la tarea para esta semana es que me elaboren su presupuesto, pero tomen en cuenta esto, y se los acabo de decir. Vamos a partir de la idea que yo soy el que les está dando el dinero. Entonces, ese presupuesto me lo tienen que detallar lo más preciso posible. Quiero cuentas claras en ese sentido. Usted me va a pedir la cantidad, recuerde que es ficticio, pues es ficticio, no me va a estar diciendo que les va a dar ese dinero. Es ficticio, pero usted me van a pedir determinada cantidad, pero quiero desglosado ese presupuesto. ¿En qué se lo van a gastar mensual y anualmente? Y luego me hacen el cronograma. El cronograma tiene que ser año a año y medio, que es lo que usted van a llevar en hacer una tesis. Me van a mandar un cronograma de 2 meses, porque ahí sí no, eso no es creíble. Ahí sí, perdón, ahí sí el asesor o el encargado de metodología le va a decir, mire, Blanca, ese cronograma está mal. ¿Cómo usted va a hacer una tesis en 15 días o una tesis en 2 meses? No, ahí sí le pueden hacer ese tipo de observación y usted va a tener que hacer ese tipo de cambios, pues. Pero en presupuesto no le va a decir el encargado de metodología, mire, Blanca, 5,000 quetzales es muy poco, consiga otros 5,000. Esa es la cantidad que usted tiene programada, que usted va a gastar en hacer su tesis. Entonces, eso lo tienen para la otra semana. Y a partir de la otra semana, ya en la plataforma, va a estar subido ya el examen final. Voy a poner una fecha determinada para cerrar el examen final, para que me dé chance de hacer los cuadros, subirlo a la base de datos de cursos libres y lo más pronto posible le llegue su diploma, para que usted lo pueda recibir. Tengan en cuenta algo, por favor. Solo en este curso, solo en tesis 2, hay 350 personas. En lo que califico todos sus trabajos, más lo que califico los trabajos de tesis 1 del sábado y tesis 1 de martes y jueves, de alguna forma, estoy hablando de alrededor de 1,500, 1,600 personas. En lo que califico, no todos lo están terminando, pues, pero por lo menos hay una cantidad. Pero también tomen en cuenta a las personas de cursos libres, en lo que hacen los diplomas, pues. Es cierto que a todos les llega el mismo machote o les llega todo el mismo archivo, pues, y usted debe de buscar ahí en el archivo que le llega a su correo dónde está su diploma para imprimirlo, pues. Ya es cosa de cada quien. Bueno, ¿no hay ninguna otra duda? Lick, buenas tardes. Sí, Marlene. Bien, Nick, viera que yo todavía tengo problemas con relación al sistema, viera que no me deja ingresar a la página esta de tesis 2. Entonces, no sé si usted fuera tan amable de enviarme contenido. Le mandé ayer Sí, eso le correo voy a decir electrónico, ahorita. ¿verdad? Le voy a Para que mandar, usted... vale, no hay ningún problema, no, solo deme chance, más seguro mañana o el lunes, le voy a hacer un archivo comprimido donde van todos los documentos, o le voy a mandar un enlace a Google Drive para que ahí usted lo descargue, porque hay algunos que sí son pesados. Okay. O no sé si está escrito al grupo de WhatsApp, pues aquí vuelvo a ver si realmente ese grupo de WhatsApp está funcionando. Si es que usted tiene WhatsApp, pues. Pero de todos modos, Marlene, deme chance. Hoy no puedo, hoy se lo aseguro. Va a ser mañana o el lunes, donde yo le hago ese archivo comprimido, se lo hago en WinZip o WinRAR para que usted lo descargue o le mando el enlace para que Google Drive usted los pueda descargar ahí. Pero va a ser entre mañana o el lunes. Ok, Lick, gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Si no, pues damos por terminada la sesión. Seguro que no hay dudas, no hay ninguna pregunta. Como dice Eugenio Derbez, pregunten. Gracias, Luli. Ahí está Marlene, ahí está el enlace de WhatsApp. No sé si usted tiene. Ahí supuestamente están todos los documentos para que usted los pueda. No sé, Marlene, si tiene acceso a WhatsApp. Sí, sí tengo acceso. Hasta ahora me uní. Entonces ahí mande la solicitud o ahí están los documentos. Solo que algunos son pesados. Está bien, voy a buscar entonces dentro de los Si no los consigue ahí, me avisa. Vale. Sí, Diana. Gracias. Diana Rocío. Lick, disculpe, yo tengo una pregunta. No es respecto a esto, pero es respecto a las hipótesis. Cuando uno presenta como su hipótesis, el resultado de la hipótesis, cuando no es cierta, uno en los resultados que pone, nuestra hipótesis o la hipótesis no es cierta, o cómo se podrían los resultados. Ahí viene lo que vamos a ver la otra semana, la interpretación y presentación de resultados. Bueno. Ese es el capítulo final. Es el capítulo 5 de su tesis. Precisamente se llama interpretación y presentación de resultados, donde usted va a hacer las gráficas, las tablas, o usted va a colocar su teoría, donde usted va a explicar si su tesis, si su hipótesis fue positiva, negativa, falsa o afirmativa. Ahí vamos precisamente a ver ese tipo de presentación, donde usted va a ver aspectos de presentación, de demostrar o rechazar la hipótesis, en base a sus trabajos de trabajo de campo. Entonces, eso lo vemos, sí, Blanca, eso lo vamos a ver la otra semana, lo que es el capítulo 5. Recapitulo, así para términos generales. Capítulo 1 era el marco conceptual. Capítulo 2, marco referencial o marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Y dentro entre el marco metodológico, algunos incluyen el marco administrativo, que fue el que vimos ahorita. Dentro del marco teórico, algunos incluyen la hipótesis. Entonces, ahí vamos 4 capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico con hipótesis. Capítulo 3, lo que sería marco metodológico y marco administrativo. Capítulo 4, la interpretación y presentación de resultados. Y luego ya vendrían las conclusiones y recomendaciones. Y la bibliografía. Cuando este curso lo hemos dado en forma presencial, el último día de clases hacemos un ensayo de un examen público, de un examen general. Aquí por factores de tiempo, pues no nos va a dar a hacer eso, pues, pero sí les voy a dar también en el último día de clases tips para la presentación de su examen público, de su examen general. Ahí, de cómo ir presentable, que cómo se le puede quitar esos nervios, porque es normal que usted lleve nervios en su examen final. Y ya les he dado algunos tips, las preguntas que les hacen, pues propiamente, las preguntas que les indica. Margarita, si no hay hipótesis, ahí usted va a plantear una teoría. Ese capítulo final, ese capítulo 4 o 5, propiamente, usted pone la teoría a los resultados que usted encontró, si no hay trabajo. Eso lo vimos la semana pasada. Si en caso usted no haya realizado ese aspecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Con esto, con esta sesión, estamos terminando las sesiones iguales con tesis 1. En tesis 1 hubieron, desde que comenzamos con el marco conceptual, lo que vimos, el marco referencial, las fichas bibliográficas, el marco metodológico, el marco administrativo, fueron 6 sesiones iguales en tesis 1. A partir de la otra semana, tesis 1 es distinto y tesis 2 es distinto. Las últimas 4 sesiones en cada curso son distintas, porque en tesis 1 todavía vamos a seguir viendo aspectos de anteproyectos. Y en tesis 2 ya vamos a ver la presentación de lo que decimos, acabamos de decir ahorita, la presentación de resultados finales, cómo se redactan conclusiones y recomendaciones, vamos a tener un curso así rapidito de normas o referencias bibliográficas y los tips para el examen público, el examen general. En cambio, en tesis 1 se van a ver otros detalles. Para aquellos que están llevando el curso de tesis 1,
Vamos a ver cosas que ustedes ya lo vieron las 2 primeras sesiones. Vamos a ver el aspecto de la piratería y vamos a ver el aspecto de la piratería y lo que son los diferentes documentos para informes, lo que serían monografías, tesinas, artículos. Por ejemplo, Herbert y Astrid ya lo han visto varias veces. Entonces, eso y otras 2 cosas que vamos a ver en tesis 1. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Entonces, cedo el micrófono a alguien que quiera decir algo. Licenciado, buenos días, le saluda Blanca. Yo solo tal vez no duda, sino que dentro del informe final o la tesis va incluido todo este aspecto de las hipótesis, objetivos, metodología también, ¿verdad? Antes de iniciar con el capítulo 1 propiamente. Depende de su facultad, repito. Depende de lo que vaya diciendo el asesor. No, el instructivo que esté en su facultad. Es que usted, vuelvo a repetir, usted previamente va a pedir un instructivo para hacer el anteproyecto, va a pedir un instructivo para la presentación del informe, y ahí le van a poner los pasos. Yo aquí se los hice en términos generales. Puede ser que... Dice que exactamente, hay un instructivo y ahí no dan paso a paso, pero dicen que es como el contenido mínimo, que hay como pues cierta libertad de que uno pueda agregar, no quitar. Entonces, es precisamente lo que le acabo de decir. Le dan esa facilidad de que usted pueda agregar ciertos elementos. Por ejemplo, dependiendo de su trabajo, si lleva o no lleva hipótesis. Lleva. Dependiendo de su trabajo, puede ser que lleve marco teórico, no lleve. O sea, hay ciertos pasos en su facultad que le van a decir, esto sí tiene que ir. Y hay otros que le van a decir, esto es opcional. Sí, así dice el instructivo, exactamente. Yo aquí, como se lo repito, yo aquí hice una recapitulación de todos los pasos que le piden en las 12, 13 universidades. Utilicé un esquema, este es el esquema de Carlos Sobrantes, por decirlo de alguna manera, pues, que no es lo mismo en distintas universidades. Los que son de las universidades privadas, algunos me han dicho, es que así no nos lo piden en nuestra escuela. Ellos tienen su instructivo distinto. Pero aquí lo que les di a tratar en estos cursos, como vuelvo a decir, estos son cursos de pedagogéutica intensivo, por decirlo de alguna manera. Este curso de pedagogéutica, si se diera, tendría que ser todo el año. Sí, exacto. Entonces, aquí se lo hice yo en términos generales. Para hablar de la hipótesis nos puede llevar 2 meses, para hablar todos los tipos de hipótesis. Para hablar del marco teórico, otros 2 meses, o sea, propiamente. Sí. Aquí es un curso intensivo. La verdad es que es gratis, pues. Y hay personas que vienen de otras universidades y les gusta este curso, pues, propiamente. Sí, es muy útil. Gracias, Lic. Va. ¿Algo más? Entonces, para mí ha sido un gusto estar en esta clase. Muchas bendiciones. Vamos a ver. Vaya María Teresa. Muchas bendiciones. Como vuelvo a decirle siempre, cuídese usted, cuide a su familia y entre todos nos cuidamos y así lo más pronto posible regresamos. Espero que este curso haya sido un pequeño granito de arena en su vida. No me estoy despidiendo, ¿va? Pero haya sido un pequeño granito de arena en su vida. Y a ver si el otro año, cuando ya regresemos a clases presenciales, pues tengo el gusto de poder hablar con ustedes, ya graduados propiamente. Yo sé que Astrid y Herbert ya van a estar graduados el otro año, pues. Sí, todavía faltan 4 sesiones, Blanca, no me estoy despidiendo. Solo es una observación. Bueno, entonces, para mí ha sido un gusto y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Entonces voy a dar por finalizada la grabación. Feliz fin, licenciado.